Bueno, gracias por estar aquí, hermanos y hermanas, y todos los que puedan ver la grabación después también. Pues hoy tenemos el privilegio de tener a nuestro querido hermano Luis Paglini, ¿verdad? Él es doctor y se especializó en Argentina en otorrinolaringología. Así que bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros. Quería agradecerte por tu tiempo, sé que pasas muy ocupado. Y que te des este momento, pues es de mucho ánimo para nosotros, porque así podemos aprender un poquito más de esto del coronavirus. Solo para que tengamos todos un poco, el propósito de la reunión es, pues, tener dirección y consejos para cómo mejorar nuestra salud en estos tiempos, ¿no? Que estamos teniendo, pues, una pandemia de este coronavirus y que ha tocado Bolivia. Así que lo que vamos a hacer es que al final de la sesión vamos a abrir los micrófonos para que podamos hacer algunas preguntas, si hay alguna. Nosotros ya tenemos unas formuladas aquí que vamos a ir contestando y conversando con Luis. Así que si hay alguna pregunta, por favor, escríbanla, ¿verdad? Tal vez en el camino se contesta, si no, al final podrían hacerla. Voy a poner en silencio los micrófonos y ustedes lo pueden hacer mucho mejor. Solamente estarán abiertos el de Luis y el mío para poder conversar. Y bueno, ya al final tendríamos un tiempo para ver otros temas, ¿no? Así que gracias, Luis, por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Gracias, David, gracias, hermano. Sí, bueno, acá dispuesto a tratar de ayudar un poco en la comprensión un poco de esta enfermedad que obviamente nos ha empezado a quejar ya en Bolivia y también en el resto del mundo, y es una pandemia, como sabemos, que está distribuida en todos los continentes. Entonces obviamente tenemos que tener un poco más de directrices en lo que es la conducta que debemos seguir por ya las experiencias en algunos países como ser Italia o España, en los cuales obviamente el brote ha sido sumamente elevado y hay más de 15.000 personas infectadas en Italia, y en España ya están rondando casi los 10.000 infectados y con una cantidad de muertos importante, ¿no? Porque recordemos que estos países también tienen una población en la tercera edad elevada, así es que obviamente son la gente o las personas con mayor riesgo en tener complicaciones por esta enfermedad. Sí, buen punto. Gracias por explicarnos un poco lo que está pasando, porque es cierto, ¿no? Está pegando en varios lados. Y dijiste una palabra que es bien importante, pandemia. Yo no sé si nos podrías explicar un poquito qué es esto de pandemia. Creo que sí. Bueno, nosotros primero catalogamos una enfermedad como una epidemia cuando hay muchos casos en una sola región y están circunscritos ya sea en una ciudad, en Bolivia podríamos decirlo como un departamento, en otros lugares como regiones o provincias, en las cuales obviamente está contenido el virus o la infección en este caso. Una pandemia ya es una enfermedad que está distribuida en diferentes lugares, que obviamente su expansión ha superado fronteras. Epidemiología, que es una materia que llevamos en medicina, también se la define como que está en más de 2 o 3 continentes. En este caso, obviamente, la pandemia del coronavirus ya sobrepasaba los 5 continentes, o sea, tenemos en todo el mundo casos de coronavirus en diferentes regiones, ¿no? Obviamente hay países que han reportado muy pocos casos, pero ya son 137 países que cuentan con casos comprobados de coronavirus, por eso se llama pandemia. Wow, buenísimo. Sí, porque esa palabra a veces no sé si los hermanos les pasa, pero uno la escucha y le da hasta miedo solo con escucharla, ¿no? Entonces uno no entiende si es qué significa exactamente, ¿no? Claro, exactamente, sí. Obviamente pandemia es, como tú lo dices, da un poco más de temor que la palabra epidemia o una enfermedad simple, ¿no? Pero en este caso siempre va a estar relacionado a un proceso infeccioso de transmisión y que obviamente que ya traspasado fronteras en sí. Gracias por explicarnos eso. Yo estaba pensando otra de las cosas que tal vez nos podrías explicar un poquito de primera mano, porque lo hemos escuchado tanto en los medios,
pero sí me gustaría escucharlo de parte de ti, que eres un discípulo, eres hermano nuestro. ¿Cómo se contagia el coronavirus exactamente, desde tu punto de vista como médico? El coronavirus, como la mayoría de este tipo de virus, incluidos o relacionados con la misma gripe o virus que generan infecciones respiratorias, se van a contagiar por gotitas de flujen, se llaman. Esto es, cuando nosotros hablamos, vamos a liberar unas cuantas gotas de saliva por nuestra boca, también al estornudar, al toser. Entonces, obviamente, estas gotitas van a quedar en el ambiente y obviamente si nosotros tenemos una persona que está en relación directa con nosotros a menos de 1,5 metros de distancia, obviamente esa persona tiene mucho riesgo de sufrir esta enfermedad. Por eso es que, digamos, en muchos de las videos o de los memes que salen para prevenir este tipo de enfermedad, dice que no debe haber un contacto directo. Lo ideal es evitar lugares donde haya mucha aglomeración de gente. Las personas, sobre todo, que son más susceptibles, en este caso sería importante hablar quiénes son los más susceptibles, son las personas de la tercera edad, personas que sufren enfermedades como diabetes, como enfermedades oncológicas, renales, crónicas, insuficiencias respiratorias o problemas respiratorios severos, incluido el asma, son las personas que más riesgo van a tener en complicarse en un contagio del coronavirus. Entonces, el modo de transmisión es directo, de persona a persona. Sí se ha calculado que el virus puede llegar a vivir entre 4 a 8 horas en el ambiente. Entonces, por eso igual es importante que nosotros desinfectemos los lugares en nuestra casa, si hay visitas o, ¿qué se llama? Si tenemos que salir de nuestra casa para trabajar o ¿qué se llama? Para hacer algún tipo de compra, siempre tratar de desinfectarnos las manos. Obviamente ha ocurrido como en muchos países, que en nuestro país que hoy en día no vas a encontrar unos sanitizantes que son el alcohol en gel, la clorexidina, que están escasos, pero lo ideal es lavarse las manos con agua y con jabón. Eso es lo fundamental y obviamente tratar de desinfectar zonas metálicas o evitar tocar zonas metálicas en autobuses, en minibuses, en todo lo que es transporte público. Siempre llevar un barbijo, sobre todo si tú tienes factores de riesgo. Y también si tú sientes alguno de estos síntomas, ya sea tos o algo, por tu protección, la protección de los demás, lo ideal es llevar un barbijo, un cubrebocas, como se llama. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué diferencia hay entre este coronavirus y la gripe? Porque pareciera que es parecido, ¿no? O sea, no sé, ¿cómo uno puede, cuál es la comparación, ¿no? Entre estas dos, ¿no? O el resfriado, ¿no? Claro, no hay una diferencia muy marcada. La gripe te va a dar fiebre, te va a dar tos, te va a dar rinorrea, como llaman los médicos, o sea, la secreción nasal, nos va a dar la tos, como dije. Son síntomas muy similares. En sí, el coronavirus lo que va a atacar más es la zona pulmonar, te va a dar una neumonía, lo cual la gripe no va a dar. Muchos infectólogos lo que han recomendado, sobre todo, es hacer no, es una prueba que si tú presentas alguno de estos síntomas es retener 10 segundos oxígeno y si tú sientes una falta muy severa, comunicar a las autoridades que obviamente tienen síntomas de esta enfermedad, porque hoy en día se está tratando hasta de evitar en la mayoría de los países que tú concurras a los centros de atención, porque obviamente corres el riesgo de infectar a más personas. Mm, no, buenísimo, gracias por ese dato de los 10 segundos para poder ver eso. Entonces, los síntomas del coronavirus es más la parte respiratoria, por lo que entiendo. Es un virus que ataca más la zona respiratoria. Se ha descrito en algunos casos que también da problemas gastrointestinales como diarrea, pero no está comprobado. La parte respiratoria sí se presenta en todos los pacientes que son sintomáticos.
Pero recordemos que ya ha aparecido pacientes asintomáticos. ¿Qué quiere decir asintomáticos? Son pacientes que tienen el virus o más. Generalmente este tipo de pacientes van a ser detectados por, por el contacto con personas que sí han sido detectadas o han sido corroboradas por laboratorio que tienen la enfermedad. Hay personas asintomáticas, no van a pasar toda su enfermedad asintomáticos, pero pueden estar entre 10 a 15 días sin síntomas. Es por eso que se ha tomado estas determinaciones de cerrar o que se llama hacer una pausa en lo que es la educación a todo nivel, que no haya clases, porque obviamente no es que los niños son el factor mayor de riesgo de mortalidad en sí. En la infancia la mortalidad es casi cero. No hay niños que produzca enfermedad muy severa, pero sí en sí se vuelven como un vector, pues el niño puede transmitir a otras personas en su casa. El detalle por eso es que está cerradas las clases, no es porque los niños tengan mayor riesgo de infección, sino que se vuelven portadores y ellos nos van a transmitir a los adultos que tenemos más riesgos. Buen punto, ¿eh? Es cierto. Wow, no había pensado en eso, buen punto. ¿Y tú qué nos aconsejas? ¿Qué deberíamos hacer si presentamos estos síntomas? No sé si conoces de algún procedimiento aquí en Bolivia, o qué deberíamos hacer si empezamos a sentir como que probablemente tenemos eso. Mira, las personas que tienen síntomas, lo que deben hacer ahí, ahora ya está saliendo por las redes sociales los números de comunicación. Generalmente son a los de emergencia que habitualmente utilizamos, el de la alcaldía, el del gobierno. Se va a ir distribuyendo números para que los pacientes puedan, que se llama, acudir a un determinado lugar, porque obviamente se está tratando de tener lugares donde ellos van a ser atendidos. Generalmente las pruebas se está haciendo intradomicilio en algunos casos, o sea, van a tu casa y te toman las muestras de la que se llama para realizar los estudios. Hoy en día Bolivia cuenta con los estudios para realizar para coronavirus. Se hace una prueba rápida y hay una prueba que dura 48 horas, que son las dos pruebas que se está utilizando para el diagnóstico, como en todo el mundo. Ya no se necesita mandar muestras a otros países. Lo ideal es, si tú tienes síntomas, te quedas en tu casa y obviamente te comunicas con las autoridades. Se está sacando números que la verdad creo que los que se sacaron hace como 72 horas se ha modificado porque era un responsable por ciudades, o sea que imagínate la cantidad de llamadas que va a ser para una sola persona. Entonces se está intentando delegar por zonas. Digamos, en La Paz tiene como 8 zonas, cada uno va a tener un responsable al cual se va a poder acudir para que nos orienten cómo vamos a poder que se llama ser diagnosticados o en este caso que se llama descartar que sea una enfermedad, ¿no? A qué centro acudir, porque hay centros que se están habilitando, digamos, te pongo como ejemplo, en la zona de Obrajes está la Clínica del Sur, en el Alto está el Hospital del Norte, en la zona norte de La Paz está el Hospital de la Portada, pero obviamente previa una valoración del paciente y si es que requiere internación, se está habilitando zonas en las cuales los pacientes van a estar aislados, porque mucho ha pasado bueno, todas las personas que vemos noticias o toda la gente que ve sus teléfonos noticias se han enterado que ha habido hasta manifestaciones cerca a los hospitales, lo cual obviamente no quiere decir que van a dejar de atender otras enfermedades estos hospitales. Se va a habilitar alas especiales, o sea, zonas especiales de los hospitales para atender a este tipo de pacientes que requiere internación. El paciente que requiere internación generalmente va a ser internación en terapia intensiva. A los pacientes que tienen bajo riesgo de
presentar una enfermedad más severa, se los va a tratar de mantener en sus domicilios y con la medicación paliativa, como en la gripe. Usamos antitérmicos, usamos medicamentos para bajar la sintomatología nada más. Esto Mm. también se va a hacer en el coronavirus. Creo que eso despeja un poquito esta duda, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Gracias por la información porque así nos ayuda a estar preparados y eso. ¿Cuánto es que dura el virus? ¿Cuánto tiempo dura? Más o menos tiene la misma duración de una gripe. Las gripes habitualmente van a durar entre 7 a 14 días como máximo. Son que se llaman autolimitadas. La enfermedad va a ceder a los 10, 14 días. En realidad puede empezar a bajar la fiebre y los síntomas a los 7 días. Y de ahí se hacen pruebas para ver que el paciente esté negativizado y con lo cual obviamente ya se va a dar de alta. Ya, buenísimo. ¿Y eso es algo que se cura definitivamente o queda secuelas? No, en realidad obviamente las personas que van a sufrir una infección en la cual no es de alto riesgo, obviamente no van a tener ningún tipo de secuela, como en las gripes, no va a haber ningún tipo de alteración, no van a tener algún problema pulmonar a futuro ni nada, pero sí en las personas que tengan eh, la enfermedad severa, que hayan salido de terapia intensiva por la neumonía o la fibrosis pulmonar que causa este virus, puede llegar a tener alguna secuela, ya sea respiratoria, ¿no? Mm. O, bueno, neurológica en el caso de que haya habido una afectación en la oxigenación, pero en sí una afectación severa no se ha detectado, no se ha descrito aún, porque recuerdas que los primeros casos en los cuales se están dando de alta a los pacientes son recientes, son 20 días o 30 días, entonces todavía Claro. no podemos decir si a futuro va a haber una secuela en los pacientes que han tenido una enfermedad severa. Buen punto. Gracias. Y gracias por darnos estos datos porque estaba pensando justamente qué podemos hacer en nuestras casas, ¿no? Ya que algunos de estos exámenes pudieran hacerse en la casa cuando toman la muestra. Uh -huh. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer en casa para que no entre el virus y si es que se puede? Ah, mira, por las experiencias que han habido en Europa, lo ideal en este momento es evitar contacto directo con otras personas, es el respetar este aislamiento que nos ha puesto las autoridades, o sea, las personas que obviamente debemos ir a trabajar, hagámoslo, pero siempre cuidándonos, evitando lugares en los cuales obviamente haya mucha cantidad de gente, evitar el aglomeramiento, tratar de ir a hacer las cosas necesarias que tenemos que hacer, como ejemplo, si tengo que ir a trabajar, ir a mi trabajo, volver del trabajo, eh, ir a comprar algún elemento que me falta en el hogar, a la farmacia, al supermercado, hacerlo y retornar a la casa, siempre obviamente lavarse las manos varias veces al día, Mm. consumir mucho líquido, está entre las recomendaciones, supuestamente hasta cuando uno ya está infectado, lo ideal es consumir mucha agua porque eso nos ayuda a que la infección sea más leve, tratar de evitar tomar líquido cada 15 minutos o evitar que la garganta se seque, porque supuestamente entre las formas de transmisión, si nosotros llevamos al virus hacia el tubo digestivo, supuestamente la enfermedad no nos va a dar. Entonces, por eso es igual que el agua nos sirve como una limpieza a la vía respiratoria alta, o sea, la faringe. Entre otras de las cosas que hay que hacer, obviamente, como dije, el lavado de las manos, tratar de evitar tocar en la calle objetos metálicos, tratar de evitar entrar en contacto, sentarte en cualquier lugar y evitar obviamente ambientes cerrados con personas que estén con síntomas gripales, porque ahí obviamente no vamos a saber si tiene coronavirus o es una simple gripe, ¿no? Mm. Eso se irá viendo a futuro cómo se logra detectar más fácilmente. Y si tú tienes factores de riesgo,
pongo como ejemplo, enfermedades oncológicas, enfermedades renales crónicas, diabetes, eh, enfermedades pulmonares severas como el asma, lo ideal es que este tiempo te quedes en tu casa. Si puedes trabajar desde tu casa, sería lo ideal, porque para eso está hecha esta etapa de estos 15 días, para que evitemos contactos directos y propagación del virus, porque recordemos que los primeros dos casos que se han presentado en Bolivia, uno es en Santa Cruz y uno en Oruro, la persona que ha llegado de Santa Cruz pasó por Cochabamba, después La Paz y se fue a Oruro recién. Entonces tenemos que tener un tiempo más o menos de entre 10 a 14 días entre los cuales pueden empezar a aparecer casos en La Paz, lo cual obviamente no es que quiero alarmar a la gente, pero puede que empecemos a tener casos entre 10 días o 14 días recién aquí en La Paz. Ah, buenísimo, gracias por ese dato. Sí, totalmente es importante estar pendientes de nuestra salud. Y hablando de eso, ¿tú qué nos recomiendas como iglesia? ¿Qué podemos hacer para mitigar este virus como iglesia? ¿Qué nos recomiendas? Ya nosotros como iglesia, como discípulos de Cristo. Claro, estamos, bueno, en una época que obviamente no tenemos todavía una certeza de que haya casos en La Paz. Obviamente en Santa Cruz, Oruro, Cochabamba y hay hasta casos negativos que se han tomado. En Oruro hay como 6 casos más la persona que fue el primer caso. En Santa Cruz son 3. Se ha detectado un nuevo caso, igual que es una persona que vino recién de España y presentó los síntomas. En el caso de eso, digamos, si alguien ha viajado a zonas de riesgo, donde hay casos, obviamente autoaislarse. Si tiene síntomas respiratorios o algo, autoaislarse, esperar el tiempo necesario para poder, obviamente, descartar que tenga síntomas. En lo que es la iglesia en sí, obviamente lo más recomendable es evitar las reuniones por el hecho de que tenemos personas de tercera edad, tenemos niños, tenemos que se llama, al hacer una reunión ponemos en riesgo no solamente a las personas que van a la reunión de la iglesia, sino a sus familias, porque como te dije, podemos no solo ser afectados por la enfermedad, sino también nosotros volvernos un vector que va a pasar hacia nuestras familias y obviamente infectar a personas que tal vez tengan riesgo y puedan llegar a morir. Entonces el riesgo en esta enfermedad, lo ideal es en esta etapa en la que estamos, tratar de evitar el contacto de persona a persona. Tratemos de hacer las comunicaciones, sobre todo vía internet, vía WhatsApp o por las redes sociales, que sería lo ideal porque vamos a evitar el riesgo. Hoy en día el mundo en sí está pidiendo esto, que te quedes en tu casa, que trates de evitar el contacto con otras personas para que evitemos la propagación de la enfermedad. Es lo que pasó, digamos, en Italia, que se suspendió las clases 10 días y en Italia pensaron que era una vacación y todos se fueron al cine, a shoppings, a teatros, a circos, a todo, y en realidad ahí se propagó más la enfermedad. Entonces la idea no es como se dijo, que esto es una vacación y que vamos al parque con los niños, vamos al cine, tratemos de evitar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque obviamente ahí podemos entrar en riesgo a toda nuestra familia, ¿no? No, buenísimo. Gracias por aclararnos eso. Justamente estaba escuchando la vez pasada a un doctor, no recuerdo, creo que estaba en CNN y decía que la mejor vacuna es uno mismo, ¿no? Cuidarse uno mismo, ¿no? Ya que no tenemos una, la vacuna somos nosotros mismos, ayudarnos, ¿no? En estos momentos y ser precavidos, ¿no? Gracias, Lucho. No, Buenísimo. no, Sí. sí. No, te decía, por eso la idea es evitar lugares donde haya mucha gente y, como te digo, el virus puede vivir entre 4 a 8 horas en el ambiente, entonces siempre desinfectar los lugares donde estemos, sobre todo si somos personas de riesgo. Al lugar que vayamos, desinfectar las zonas.
Bien, no solamente es el alcohol en gel, sino también podemos usar desinfectantes. Hay desinfectantes antibacterianos que se venden en los supermercados, que serán las farmacias. La clorexidina es una opción al alcohol en gel. La clorexidina como antiséptico es hasta mucho mejor que el alcohol en gel. Después también podemos usar, como te dije, el agua y jabón en última opción, porque como te has dado cuenta, no solo en Bolivia, sino en casi todo el mundo, el, los antisépticos están escaseando. Entonces, lo ideal es tratar de siempre el lavado de manos. Es fundamental. Buenísimo. Y bueno, yo tenía otra pregunta y tal vez quisiera abrirlo después para los hermanos o hermanas que tengan alguna pregunta de manera personal, pues vamos a dar un tiempito después. Estaba teniendo una pregunta, ¿qué, como médico, tú qué nos aconsejas? ¿Cómo podemos prever en el sentido de qué cosas podemos comer? ¿Cómo fortalecer, creo, nuestro sistema, ¿no? Para poder, aún si nos diese, creo que nos ayuda mucho, ¿no? Creo que sí. Generalmente en esta época lo que se aconseja, porque además estamos en la época justamente donde empiezan las gripes por varios factores, cambio climático, ya vamos a entrar a una etapa que es el otoño, que es donde más gripe hay. Eh, que se llama, además de esto, el inicio de las clases, que ha sido justamente hace un mes aproximadamente. Entonces es una etapa en la cual se difunden mucho las enfermedades respiratorias. Entonces, lo aconsejable es el consumo de vitamina C. Eso nos ayuda bastante en lo que es nuestras defensas, ya sea en comprimidos, en sobres, es de venta libre en las farmacias, tampoco es utilizarlo en exceso, se puede utilizar máximo 1 gramo, algo mucho, de vitamina C. También podemos utilizar lo que es cosas naturales, como los cítricos, consumir miel, jengibre, que también obviamente nos ayuda a reforzar un poco nuestras defensas en sí, sobre todo cítricos, jengibre es lo ideal, ¿bien? Para este tipo de, de reforzamiento de nuestras defensas, ¿bien? Y obviamente la mejor defensa es tener el cuidado necesario, sobre todo en lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Wow, buenísimo. Mucha buena información, Luis, de verdad que te lo agradezco mucho. Me gustaría abrirlo ahorita para hermanos o hermanas que tengan alguna pregunta. Ahorita pueden abrir sus micrófonos si tiene alguien o pueden typear también su pregunta por el chat, lo que les funcione mejor. Así que si alguien quiere preguntar algo o estamos ahorita en este momento, aprovechemos, le saquemos la oportunidad que tenemos a Luis. ¿Hay alguien aquí que quiere conversar? Tenemos ahí a Mónica, tenemos a Barrientos, tenemos a Micaela también, tenemos a Rosario, tenemos a Gila que nos está acompañando, Janet también está con nosotros, Grover, parece que Grover nos está acompañando desde Alemania también. Um, Así que si hay alguien que tenga una pregunta, por favor, este es el momento, aprovechen, ¿verdad? Hemos hecho varias, probablemente ya algunas se han contestado y por eso también eh, pues muchas se han contestado y a veces pues quedamos más que complacidos, ¿no? Con la información que nuestro querido hermano, el doctor Luis Quaglini, nos provee, ¿no? Ok, veo que por ahora no hay alguna pregunta, así que no sé, Luis, si hay algo adicional que tú quieras dejarnos saber o algo que no, algún consejo personal o algo. Hola, ¿me escuchan? Gilda, sí, Hola. claro, te escuchamos, adelante. Eh, eh, Al doctor Luis, o sea, quería ver este asunto del oseltamivir con la cloroquina. ¿Qué posibilidad habría de que yo pueda conseguir? Tengo entendido que ahora está un poco difícil hacerlo, el gobierno lo ha retirado, él lo maneja en hospitales o algo, pero como vamos a estar de viaje, o sea, quería ver si podía llevar, estoy llevando algunos medicamentos, entonces quería esos, pero no puedo conseguir. Sí, en realidad hasta O ahora no se ha comprobado. Seltamivir.
Sí, Pues, hasta ahora no se ha comprobado que el Tamivir sea un medicamento que baje los síntomas o que sea un medicamento específico para el coronavirus. Ninguno de los medicamentos antivirales es efectivo contra este virus. En realidad, yo lo que te aconsejaría es netamente llevarte antitérmicos, antigripales, que es lo ideal, nada de medicamentos mucho más específicos, porque hasta el día de hoy no hay un tratamiento específico para el coronavirus, ni tampoco ha funcionado en ninguno de los países. En China no se ha podido utilizar ninguno de los medicamentos antivirales con efectividad. Entonces, en sí, lo ideal es bajar los síntomas, nada más. Hasta el paciente que está internado en terapia intensiva, lo que se les ha dado medicamentos antivirales, pero no con un buen, con una buena eficacia. Lo que el paciente ha salido de este tipo de cuadros ha sido netamente porque la enfermedad ha terminado, no porque el medicamento haya sido efectivo. Se dice que ya hay una vacuna que se está investigando en Alemania y que pronto van a salir a avisarnos si es efectivo o no, pero en sí hasta que no hay una vacuna o algún medicamento que sea específico, ninguno de los antivirales nos va a servir en forma específica. Sí, en épocas de pandemias, los antivirales se han manejado siempre por el Estado. El Estado es el que provee a los pacientes. Supongo que por ese hecho es que no se puede conseguir en ninguna farmacia o en ningún lado. Pero como te digo, no son específicos para este virus. Lo ideal es tratar de evitar los síntomas nada más, que son la fiebre, antitérmicos, antigripales, para ayudar a bajar la cantidad de mucosidad nada más. y bueno, como se va llenando el árbol bronquial con esa mucosidad y mismo ya se va fibrosando todo, o sea, yo decía, muchas veces el fluimucil de 600 miligramos es usado en los asmáticos, ¿no es cierto? ¿Qué te parecería esa No, opción? está contraindicado el fluimucil en asmáticos, está contraindicado, que es acetilcisteína. Eso Eh, sí. eh, No, la bueno, acetil no, digamos, no, ninguna de las dos somos asmáticas. Te lo decía así por al aire. claro, no, pero A mí me sienta muy bien cuando estoy bien congestionada. Yo utilizo y me deja totalmente limpio porque yo hago natación, entonces no puedo estar congestionada nadando. Entonces, ¿qué tal sería una opción si realmente al ser extranjeras, tú ves, van a preferir intubar a los chilenos, pero no a los bolivianos, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo sería la idea? no, en realidad esto de elegir a un paciente se ha dado solo en países donde el sistema de salud está sobresaturado y obviamente se trata de salvar al paciente con más probabilidades, no por nacionalidad, sino por probabilidades de vida. No cuenta mucho la nacionalidad en este tipo de casos. Bien, el acetilcisteína se Sí. utiliza sobre todo cuando hay un aumento de secreciones, pero no en el caso de que haya un proceso restrictivo. La fibrosis pulmonar, como el asma, son procesos restrictivos. Se da una retención por una falla de funcionamiento del bronquio. Entonces, la acetilcisteína te ayuda a producir y eliminar el moco. Entonces, no es aconsejable en estos casos el uso de acetilcisteína porque en sí estás promoviendo que tu organismo genere más moco. Para otro tipo de procesos Buenísimo. bacterianos sí lo utilizamos, pero para cuadros virales o procesos en los cuales genere una restricción respiratoria no nos sirve. Y en sí, en lo que es la fibrosis, que es la etapa más severa que genera este virus, te da 10 minutos para actuar, no más de eso. Muy Porque bueno. es una etapa, como te digo, muy severa de la enfermedad, en la cual se ha descrito que es 10 minutos y la persona fallece si no ha recibido atención. Es otro tipo de medicación que se utiliza, que lamentablemente no se la puede utilizar o llevarla
en un bolso, en un viaje, ¿no? En sí, lo que puedes prever en un viaje, yo lo que más te aconsejaría es que te consigas los barbijos N95, que consigas alcohol en gel, que vas a estar en lugares públicos y sobre todo ibuprofeno, paracetamol y algún antihistamínico que sería lo ideal para evitar estos síntomas. Y si tú no te sacas el barbijo en lugares donde vas a estar en público, el riesgo es menor. La levocetirizina, digamos, ¿sí? De Puede ser antialérgico. levocetericina, sí puede ser levocetericina o algún antigripal, el Degraler Y luego, Plus. si uno nota mucha congestión, las ampollas de dexametasona de 8 miligramos podría ser, digamos, o sea, Y la no, congestión de la el, laringe. es que el problema es el siguiente, en un virus que ataca la vía aérea alta y baja, dar Sí, corticoides que no sean controlados por un médico te puede llevar a agravar la enfermedad. una En sepsis. sí, en este tipo de casos no está descrito como tratamiento porque el corticoide, recordad que también funciona como un inmunosupresor, Sí, es, entonces puede agravarte los cuadros. En este claro. caso no es ideal utilizar corticoides porque es un virus agresivo. Ya, ya, Buenísimo. Gracias, ya, Gilda, por tus gracias. preguntas muy buenas, que nos dan mucha profundidad sobre el tema médico y químico en este caso, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Podemos aprovechar ahorita que tenemos al señor, a Luis Coaglini. Puede ser algo, un miedo, simplemente una pregunta que tienes, una aclaración. Este es el momento, podemos aprovecharlo y no solo va a ser para tu bienestar, sino para todos aquellos que están escuchando y aquellos que tal vez también escuchen la grabación, ¿no? Entonces, déjenos saber. Gracias, Gilda, por tus preguntas. Sí, buenas Quería ver. tardes, David y Adelante, Luis. Zaida. Muchas gracias. Estoy escuchando con Micaela por el teléfono porque es más claro su volumen. Gracias por las explicaciones. Quería preguntarte lo siguiente, Luis, tú sabes, Andrés es tu paciente, pero él es más propenso, por ejemplo, él a poderse contagiar, que él tiene rinitis y en tiempos de cambios, como tú decías, de estación, él se resfría mucho, actualmente está resfriado y él sería más propenso a poder adquirir este virus. En sí, la rinitis alérgica no es una enfermedad, digamos, que nos haría más propensos al coronavirus. Si él fuese asmático, sí ya cambiaría el tema. O sea, es una enfermedad que es mucho más sensible a nivel pulmonar. La rinitis es una infección de la vía aérea alta. No conlleva un riesgo mayor, pero obviamente si yo tengo rinitis, tengo que cuidarme un poco más. ¿Por qué? Porque soy más propenso a los procesos respiratorios. En este caso, pasa lo siguiente, que puedo llegar a tener los síntomas, por lo cual obviamente puedo llegar a terminar siendo aislado y obviamente hacerme las pruebas en el caso de llegar a tener fiebre elevada, que tengamos dolor de cabeza, tos, los síntomas que obviamente son habituales del coronavirus y de cualquier enfermedad gripal. Entonces, en su caso, lo ideal obviamente es que cuando él salga a la calle use un barbijo. Use un barbijo por la propensión, sobre todo por la respiración, ¿no? Que en realidad esto, en esta época, él tiene que estar medicado con un antihistamínico por el hecho de que tiene la rinitis alérgica y obviamente en el caso de la congestión me va a usar más la boca para respirar y eso me da más riesgos a infecciones respiratorias altas. Entonces, lo ideal es que use un barbijo cuando salga a la calle o a la universidad. Bueno, en este caso no estamos en periodo educativo, pero si tiene que ir a hacer alguna compra o algún lugar, que siempre use el barbijo, es lo ideal.
Perfecto, Luchito. Muchísimas gracias. Me aclara mucho. Gracias a ti, Saidita. Todas estas preguntas son muy importantes. Por ejemplo, yo soy asmático, justamente acabo de echarme un puff, ¿no? Así que yo entro entre esas personas que tienen que cuidarse, ¿verdad? Exactamente, sí. Buenísimo, gracias, Luis. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que quiere comentar en estos momentos? Bueno, si no tenemos preguntas, entonces, pues quiero agradecerte, Luis, por el tiempo, ¿verdad? Gracias por, ustedes, conozco a Lucho, es un querido amigo, aparte de ser hermano en la fe, es mi amigo, y sé que pasa bien ocupado y agradezco que hayas tomado este tiempo para poder hablar con la familia espiritual y poder darnos dirección, ¿no? Así que gracias, muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, David. No, más bien gracias a ti, Saludo David. grande. Gracias a todos. Sigamos orando unos por otros y quiero animarnos a que el jueves podamos estar conectados a las 7:30 de la noche. Vamos a seguir la siguiente clase, ¿verdad? Estemos en contacto en las redes y por teléfono, como nos aconsejó Luis. Yo creo que es importante en estos momentos evitar contactos directos por cuidarnos a nosotros y cuidar al prójimo. Es una forma de amar a nuestro prójimo también, ¿no? Usar barbijos, cuidarnos. Y si tiene síntomas, pues Coaglini también nos habló de lugares que ya hay. Este video va a estar, hay una grabación, así que va a estar disponible, se los voy a enviar para aquellos que quieran repasarlo. Y solo para que sepan que estamos comprando una despensa también y utensilios de limpieza como iglesia para apoyar en lo que podamos a las familias. Y en este tiempo orar y buscar formas de ser una luz, ¿no? Algo que, para terminar brevemente, en Mateo 24 me llama la atención que dice en el versículo 12, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Yo creo que hablaba de los últimos tiempos, yo creo que uno de los elementos que pasa es que el amor deja de existir, la gente se enfría, y yo creo que ahorita, bueno, definitivamente tenemos que cuidarnos, no estar juntos, pero podemos orar y podemos amar a nuestro prójimo de muchas otras formas. Y así como Luis también hoy nos está amando, compartiendo de sus dones y sus talentos con nosotros. Así que gracias, Luis. Gracias a Gracias, todos. David. Cuídense y estamos Saludos. en contacto. Perfecto. Adiós. Muchas gracias, hermanos.